Buenas tardes a las personas presentes en la sala de Zoom y a los que nos siguen por Facebook. Hoy tenemos una conferencia más del ciclo de conferencias Filosofía, Ciencia y Tecnología, que es organizado por la Escuela de Estudios Generales, la Asociación de Filosofía y Pensamiento y la Asociación Costarricense de Filosofía. Estamos miércoles 28 de mayo de 2024 y contamos con el conferencista, el doctor Juan Gabriel Alfaro Molina, cuya conferencia será El fenómeno de los sueños en los niños según Jean Piaget. Voy a hacer una breve presentación del doctor Alfaro y luego les cedo la palabra para que exponga. Eh, El doctor Alfaro es bachiller en Filosofía y Humanidades por la Universidad Católica de Costa Rica. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra en España. Tiene la maestría en Filosofía por la Universidad de Costa Rica y es doctor de Filosofía por la Universidad de Navarra, España, da título reconocido y equiparado. Y en la experiencia laboral fue asistente del director de programa en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, miembro lector de Filosofía de la revista Acta Académica, Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA, profesor de la Universidad Tecnológica de América Central, UTAC, profesor y funcionario de la Universidad Católica de Costa Rica, UCAT, profesor de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y trabaja en la sección de Filosofía y Pensamiento y cuenta con varias publicaciones. Así que, Juan Gabriel, muchas gracias por participar en esta actividad y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Primero agradecer al doctor Álvaro Carvajal Villaplana por esta oportunidad que nos da de compartir nuestras investigaciones. También un saludo a don Luis Camacho, el doctor don Luis Camacho, quien también lo he tenido de profesor y tutor en la tesis de maestría en filosofía. Y a todos y a todos los presentes y asistentes. Entonces voy a permitirme primero compartir una presentación. Ahí me indican si se ve con naturalidad. Vamos a ver. Sí, ahí va. Muy bien, entonces iniciamos sin más preámbulo. El título de mi conferencia se llama El fenómeno de los sueños, o podríamos también titular El fenómeno onírico en los niños según la perspectiva de Jean Piaget. Una de las grandes investigaciones filosóficas gira en torno a la relación del sujeto-objeto. Para los pensadores presocráticos, con su gran valor de la naturaleza, la physis, el objeto era quien se presentaba al sujeto, le estimulaba para que le conociera. De ahí que el objeto era quien llevaba el papel principal en el proceso cognoscitivo. Él se presentaba al sujeto conocente, que tenía más una actitud pasiva, para que le develara, para que el individuo pudiera maravillarse, de acuerdo al taumase en griego, ante las propias características del objeto. Entonces, ahí es donde surge toda la idea aquello del arjé o el principio de todas las cosas, es decir, buscar precisamente la representatividad de las cosas. Con el denominado giro copernicano kantiano, esta relación variará, dado que se entenderá que el sujeto es quien debe llevar la batuta del conocimiento. Es decir, el sujeto determina el objeto y le da el valor, no tanto que el objeto posee, sino que el sujeto decide brindarle. De ahí que el sujeto determina la realidad conocida. En estos dos dibujitos que estoy agregando por acá, se presenta entonces esa doble realidad. Por un lado, tenemos la visión, digamos, antigua, que era el objeto, era como vemos por acá, quien determinaba el sujeto, y luego la visión ya moderna, donde es el sujeto, sobre todo con la visión kantiana, que ahí lo tenemos también en la esquina derecha, que es el sujeto el que va más hacia los sujetos.
Entonces, en efecto, la revolución copernicana kantiana que propone el autor es la de suponer que en vez de ser nuestra facultad cognoscitiva la que se rige por la naturaleza del objeto, es este el que se rige por aquella. Palabras de Kant, abro comillas, el nuevo método partirá de la premisa de que solo conocemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Esto según la traducción de Pedro Rivas. Lo anterior tiene que ver, paso a la siguiente diapositiva, con los resultados que surgen de los diferentes estudios que realiza Jean Piaget sobre la perspectiva que tienen los infantes sobre los sueños, estableciendo en algunos casos que para los niños, eso sí, de acuerdo a diferentes condiciones etarias, muchas veces conciben los sueños como un objeto, como algo que tienen frente a sí y les estimula el pensamiento. Y en otros casos, sobre todo los niños de más edad, podríamos decir, realizan dicho giro copernicano, kantiano, a llevar los objetos de sus sueños a sus propios pensamientos. Es decir, comprendiendo que los sueños no son realidades externas a sí mismos, sino que más bien son generados por sus propias mentes. Entonces, es esta diapositiva. Los estudios sobre los sueños en los niños, entonces tenemos estas dos realidades. Los niños que están más pequeñitos, ¿verdad? Porque esto es lo que hace Piaget, va estudiando de acuerdo a las edades, digamos de 4 a 5 años, de 5 a 6, ahí va. Entonces los más pequeños, cuando se les consulta sobre los sueños, responden que los sueños, lo que han soñado está afuera, ¿verdad? Es como un objeto. Es decir, si se soñaron con una figura animada, dicen que sí, que estaba ahí. En cambio, los niños de más edad ya empiezan a sostener que los sueños no son otra cosa que algo que está dentro de su pensamiento. Entonces, si bien es cierto, los estudios de Piaget se centran más en la forma de conocer de los niños, ello se hace con el objetivo de comprender el proceso de pensamiento del ser humano, lo que se llama la epistemología genética, como él lo define. En efecto, abro comillas, los niños y los primitivos se imaginan que los números, por ejemplo, están en las cosas. Esto en este texto de Piaget llamado Introducción a la epistemología genética. Entonces, consideran exactamente eso, ¿verdad? Que los números están en las cosas y presentan una existencia exterior independientemente del sujeto que habla, lo que determina los tabúes ligados a algunos números sagrados. Los sueños son imágenes dadas materialmente a los que se puede observar de la misma forma en que se ven los objetos. El propio pensamiento consiste en aliento y en aire. En resumen, diría Piaget, el sujeto y el objeto son separados en forma diferente de lo que hace el adulto civilizado, ¿verdad? Entonces, aquí Piaget parte de algo que ya habían enunciado también los griegos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se le critica a la filosofía platónica y, bueno, y aristotélica es que ellos no le daban valor a los niños, ¿verdad? Consideraban que los niños eran asemejados a seres irracionales. No tenían potestad de participar en ningún tipo de decisión porque ellos consideraban que eran seres primitivos porque no habían desarrollado precisamente la capacidad de pensamiento. Entonces, de alguna forma, Piaget, vamos a continuar por acá, bueno, está la cita que acabo de realizar de Piaget. De alguna forma, Piaget entiende entonces la mente humana como un sistema operativo, para hablar en lenguaje informático, que cada vez es capaz de establecer más clasificaciones, asociaciones o conexiones, la cual parte primero de una interiorización o introspección que permite al ser pensante tomar conciencia que la caracterización de las cosas provienen de su propia reflexión y pensamiento. De hecho, la propuesta de Piaget es que en el ser humano existe una evolución epistémica, pero ello depende del mismo individuo, del proceso de su propio aprendizaje. No obstante, es fundamental, eso sí, el ambiente, entendido como los elementos propios del conocimiento, como los pedagogos, sean estos los padres o maestros, que estimulan la actividad del conocente. Pero quien determinará realmente su camino conocitivo es el propio individuo. Este individuo organiza su conocimiento a modo de esquemas, de acuerdo a la perspectiva de Piaget,
en la vinculación de lo físico con lo mental y luego desarrolla estructuras o conceptualizaciones generales, ¿verdad? Algo así como señalaban también los estoicos, de diferentes grados de certeza, ¿verdad? Empezando por los sentidos hasta llegar a una intuición intelectual. De ahí que la teoría genética ha demostrado que el conocimiento es un proceso interactivo entre el sujeto y los objetos, como está ahí en la imagen. Aquí estaría entonces, es un proceso interactivo entre el sujeto y el objeto. Ya Piaget defendía esta tesis en los años 40 con el fin de combatir la posición empirista y también en cierto modo también la posición idealista. Esto según el autor Martin en su texto sobre la epistemología genética de Jean Piaget. Entonces acá lo que tenemos es esa interacción entre el sujeto y el objeto, ¿verdad? De ahí es donde se desarrolla precisamente el proceso cognoscitivo. Ahora, en el caso de los niños, conforme a sus diferentes grupos etarios, como señalaba anteriormente, al principio consideran que los sueños son prácticamente objetos, como antes decían, es decir, que son reales, que los que sueñan están en su habitación. Por ejemplo, dicen, si sueñan, por ejemplo, con un unicornio, dice, ahí en mi casa, en mi habitación había un unicornio, ¿verdad? Es lo que dirían los niños. Pero conforme avanzan en su edad, toman conciencia de que los sueños son producidos por los pensamientos que salen de sus ojos, de su proyección, y por eso puse esta imagen acá, porque de lo que está diciendo Piaget es como cuando nosotros ponemos un proyector en el aula, ¿verdad? Que entonces el proyector refleja todas las imágenes o la presentación que nosotros llevamos. Algo así es lo que hacen los niños, ¿verdad? Cierran los ojos, empiezan a dormir y empiezan a salir como de hecho algunos niños cuando se les entrevistaba, en estos ejercicios que hacía Piaget, decían que los sueños eran luces que salían de su cabeza, ¿verdad? Eran luces brillantes, ¿verdad? Tipo arcoíris y demás, que salían de su cabeza y que proyectaban precisamente las imágenes. Entonces, conforme avanzan, toman conciencia de esto, de que son proyecciones, como una especie de proyectores de imágenes que decían, que reflejan la experiencia y algo muy interesante que han vivido durante el día o en días anteriores. En efecto, sus afirmaciones, conforme a las diversas entrevistas que los expertos y expertas realizaron a los niños, es que los sueños salen de sus mentes, como las imágenes en medio de la oscuridad de sus aposentos. Ahora, muchas de las cosas que los niños contaban de los sueños, si ya hablaban con sus padres y demás, eran cosas que ellos habían vivido durante el día o habían vivido en semanas atrás. Lo que pasa es que lo proyectaban precisamente en el sueño. Ahora, se establece entonces que los ojos son algo así como las ventanas del alma, ¿verdad? Como la imagen que tenemos ahí en la representación del mundo en Piaget, en el niño, era una especie de puerta, ¿no? Y en alguna de estas entrevistas que he estado diciendo que realizan a los niños, algunos decían que los sueños salían de sus ojos como la proyección, aún estando cerrados, y Piaget en esta obra, en la representación del mundo en el niño, concretamente en el capítulo tercero, analiza el fenómeno de estos sueños. Los niños dicen parten de la realidad que tienen a la mano. ¿Cuál es la realidad que tienen a la mano? Son los objetos que se le van presentando, pero no tienen conocimiento de su mismidad o la forma como captan esas realidades. Al consultársele entonces a los niños sobre el origen de los sueños, suelen, según Piaget, dar dos respuestas. Uno, el sueño proviene de la cabeza, sobre todo los niños un poquito más grandes. Y segundo, el sueño viene de la noche, ¿verdad? Es decir, como que durante el día no se puede soñar, solamente durante la noche por el tema o la participación de la oscuridad. Otra cuestión que plantea Piaget a los niños es sobre el lugar de los sueños, donde la mayoría indica esto, que los sueños se ubican o radican en la cabeza, pero que también los más pequeños decían que los sueños estaban delante de ellos, ¿verdad? Se presentaban como una realidad, es decir, como un objeto. Y otra cuestión que se planteaba es con qué sueña y el porqué de los sueños. Los niños daban respuestas variopintas en esta cuestión, porque todos soñaban con, por ejemplo, algunos con su escuela, con sus amigos, con sus padres, ¿verdad? Mucho de esto de las situaciones que estaban experimentando. Ahora, aquí tenemos entonces esos dos elementos que he señalado. El sueño proviene de la cabeza y el sueño proviene también de la noche. Eh, mm,
Al analizar los sueños, Piaget, quien cita los trabajos de Melanie Klein. Melanie Klein escribe un texto, un libro que llama El psicoanálisis de niños, también un libro bastante interesante, donde narra exactamente una serie de entrevistas, protegiendo ya evidentemente la identidad de los niños, ¿verdad? Sobre los diferentes factores o elementos que los niños sueñan. Entonces, ella los dividió precisamente también en estas condiciones etarias, de los 5 a 6 años, de los 7 a los 8 y de los 9 a 10 años. Entonces, voy a referirme a algunos elementos propios de cada una de esos elementos de edad. Entonces, de los 5 a 6 años, las conclusiones de Melanie Klein y que retoma Piaget, es que los niños creen que los sueños vienen de afuera y que ellos se presentan con motivo de que deben pagar por algo malo que han hecho durante el día, ¿verdad? Entonces dice, el sueño viene a castigarme porque durante el día pues no obedecí o hice algo que no debía hacer. Una especie de afloración de sus fantasmas, diríamos, ¿verdad? Una especie como de castigador. Se cree que el sueño es la realidad e incluso cuando el niño se despierta, sigue viviendo la realidad del sueño. Por eso es que el niño tiene que salir de la habitación porque considera que el sueño está ahí. Esto se evidencia en el caso de las pesadillas, donde los padres tienen la tarea de calmarlos y Piaget da varios ejemplos de personas que incluso en una edad ya más avanzada de adolescencia creían firmemente haber tenido cierta experiencia, aunque en realidad todo había sido fruto de un sueño, ¿verdad? Es decir, le daban tanta la realidad a los sueños que contaban ciertas experiencias y luego, hablando con sus padres, los desmentían, ¿verdad? Por ejemplo, algún adolescente que decía que él de niño lo había atropellado un carro, ¿verdad? Y que lo había golpeado mucho y después los padres decían que nunca hubo tal accidente, ¿verdad? Que fue un sueño que tuvo el niño y que lo asumió como una cuestión parte desde su propia realidad. Durante esta etapa de niñez es muy difícil que los niños puedan distinguir la diferencia del sueño con la realidad. Estamos hablando de los 5 a las 6, confundiendo ambos escenarios con mucha facilidad. Trabajando con niños, explica Piaget, se les pregunta sobre qué es el sueño y de dónde vienen, como decía, y algunos señalan que el sueño son esas luces que vienen del cielo, otros que vienen de la noche, que se encuentran delante de nosotros, es decir, que vienen desde el exterior, ¿verdad? Con esto que hacía la introducción de las realidades objetivas. En cuanto a las sustancias de los sueños, consideran los niños de esta etapa que el sueño viene de la noche, de una especie de un humo negro, ¿verdad? Probablemente ya cuando se pone oscuro, cuando se apagan las luces, y el origen, consideran muchos de estos niños, se los achacan a personas o objetos con las que sueñan. Es decir, ellos tienen parte en el origen de sus sueños, ¿verdad? Personas u objetos externos. En el caso de los de 7 a 8 años, que ya están un poquito más avanzados, piensan que los sueños vienen de la cabeza, como una especie de voz, pero el sueño siempre se encuentra delante de la persona, es decir, que vienen del individuo, pero aún consideran que son externos a este. Tienen la idea de que el mundo es pensamiento y por ende sale del individuo, pero no tienen claro que los sueños sean internos y cómo se relacionan con el cuerpo de la persona. Aquí el realismo es más avanzado, más intelectual o razonado y se caracteriza por mantener que si bien el sueño sale del individuo, este es exterior y que las imágenes de los sueños están ligadas por participación a las imágenes externas, es decir, que no es una representación subjetiva del individuo. Finalmente, de los 9 a los 10 años, ahora sí ya la visión es más racional, ¿verdad? A los 10 años ya empieza una perspectiva ya más equilibrada. Los sueños consideran los niños de 9 a 10 años que ya ahora sí están en la cabeza, que son fruto de sus pensamientos. Se considera que el sueño es interior y su origen es interno. O sea, cuando le preguntan a los niños de 9 años de dónde viene el sueño, viene de mi cabeza, ¿verdad? Y se desarrollan mejor las conexiones del pensamiento y del sueño, así como la interiorización de las imágenes. Ahora, como podemos leer ahí, todo ello es un proceso que para Piaget se denomina equilibración, es decir,
que debe entenderse que al igual que los organismos, los sistemas cognitivos están a la vez abiertos en un sentido, el de los intercambios con el entorno, y cerrado en otro en cuanto a los ciclos, ¿verdad? Diría Piaget en este texto, bueno, es una edición posterior evidentemente de 1998. Entonces, ¿qué es lo que está compuesto? Precisamente por esto, por asimilación y por acomodación. Esto es una imagencita que encontré en internet, pero tiene bastante sentido. Por ejemplo, empieza arriba donde dice que es la equilibración. La asimilación, ahí pone un ejemplo. Por ejemplo, una niña llamada Lily ve por primera vez una vaca y la identifica erróneamente con un perro. Luego viene el desequilibrio cognitivo, sin embargo, la vaca tiene ubres y da leche y los perros son más pequeños. Entonces viene el proceso de acomodación, que se produce un cambio en el esquema de perro, estos son pequeños y no dan leche, por ejemplo, y se genera un nuevo esquema de vaca, estas son más grandes y dan leche. Entonces viene ahí el equilibrio cognitivo, que es, Lili ahora puede identificar o correctamente o distinguir los perros de las vacas, ¿verdad? Con todo ese proceso que ha realizado según Piaget. ¿Okay? Bien, entonces, sobre todo este proceso, por estos dos elementos, me refiero a la asimilación y a la acomodación, para Piaget, el sueño infantil, entonces, es un símbolo inconsciente, donde desde la perspectiva de los psicoanalistas ingleses existen dos tipos de símbolos, que son las metáforas y los criptóforos. En un pensamiento simbólico que no está asociado al pensamiento socializado, que se manifiesta sobre todo en los sueños. Pero en los niños no existe una división entre el simbolismo consciente y el recóndito, o lo que es lo mismo entre el simbolismo consciente e inconsciente, sino que como afirma también Freud, que retoma Piaget en un estudio sobre el pensamiento simbólico y el pensamiento del niño, así se llama la obra de Freud, y en el que trataba de mostrar que el pensamiento entero del niño, como sincrético y prelógico, presenta analogías con el pensamiento simbólico inconsciente. Aún más, aparece hasta como intermediario entre este último y el pensamiento racional. De ello se deduce entonces que puede ser que lo primero es el sueño, y a partir del sueño, que es un estado de inconsciencia, brota el pensamiento y luego lleva al pensamiento lógico, o podría ser al revés, que más bien que primero es el pensamiento lógico o consciente, lo cual lleva a un pensamiento que luego se hace presente en los sueños. O dicho de manera más sencilla, en el caso de los niños, puede ser que el sueño lo transforman en realidad y la realidad la transforman en un sueño. Puede ser que empiezan al revés, desde lo inconsciente a lo consciente, o puede ser que empiezan desde lo consciente a lo inconsciente. Es decir, se sueñan algo o se imaginan algo y luego lo cuentan a sus amigos en los centros educativos y demás como si fueran reales, ¿verdad? Y los otros, puede ser que algunos pues no les crean y demás, pero ellos los asumen como una realidad, aún así estando la realidad inconsciente. El sueño, entonces, en los niños es una prolongación también del juego simbólico. Los primeros sueños, como decimos ahí en esta cita, incontestables, aparecen en los sujetos entre el año 9 meses y los 2 años, cuando el niño hablaba mientras dormía y contaba luego el sueño al despertar, dice Piaget. Entonces, es una especie de prolongación, dado que muchos de los análisis que van a realizar, por ejemplo, esta autora que decía Melanie Klein, Searle y Sachs, sostienen que los juegos de los niños reflejan muchas de las preocupaciones que ellos están viviendo, a veces de manera consciente como de manera inconsciente, así como llevar al ámbito de los sueños dichos juegos también. Es decir, muchas veces el juego lo llevan al sueño, o sea, siguen soñando con lo que estaban jugando, o muchas veces el sueño lo llevan al juego, ¿verdad? Es decir, juegan con sus propios sueños. Donde incluso también las pesadillas tienen algunos elementos de los temores desarrollados por el niño o la niña durante el juego. En cuanto a cuándo aparecen los sueños, entonces, como decimos acá en la cita, está precisamente en esas edades, según Piaget. Aún así, es muy difícil determinarlo, ya que el sueño se evidencia a partir del surgimiento del lenguaje.
porque es muy difícil determinarlo antes de que los niños puedan contar o puedan decir lo que han estado soñando. Para Freud, el sueño no es más que la reacción del espíritu humano, por ejemplo, a sus deseos. em, y este pensador emitió la hipótesis, por lo demás también luego la atenuó un poco, de que los primeros sueños de los niños constituyen realizaciones directas de sus deseos, por simple evocación no disfrazada de la realidad. Por ejemplo, niños que sueñan con estar comiendo dulces, por ejemplo, o cuando los han castigado con algo de no comer y entonces sueñan con comidas suculentas, decía Freud, ¿verdad? Entonces, el sueño es una especie de deseo, algo que los niños no pueden hacer y que de alguna otra manera pues lo llevan a otro plano de la realidad, ¿verdad? Bueno, que sería muy parecido a los adultos, ¿verdad? Que muchas veces pues sueñan aquellas cosas que no han podido realizar en su propia existencia. Ahora, Piaget considera que el vínculo entre el juego y el sueño, como ya he señalado, se determina por 4 aspectos. Primero, los sueños que surgen de deseos que evocan resultados deseados. Por ejemplo, el soñar que los padres están durmiendo con el niño, que lo acompañan durante toda la noche. Entonces, muchas veces los niños decían, es que mi papá o mi mamá pasó conmigo durante la noche y resulta que el papá ni estaba, ¿verdad? Pero era como esa evocación o ese deseo de que quería que estuvieran ahí con él o con ella. Luego, es una representación conscientemente o consciente de ciertos sujetos por otros, como la fundición de personajes a los que quieren. Muchos niños, por ejemplo, dentro de estas entrevistas que realizaba Piaget, a veces lo que hacían era mezclar personas que querían. Por ejemplo, decían que se soñaban al abuelito o a la abuelita vestidos de gatos, ¿verdad? O como gatos. ¿Y por qué? Porque querían mucho al abuelito o a la abuelita, o quieren mucho al abuelito o a la abuelita, pero también querían muchos a sus gatos, ¿verdad? Entonces, hacían una mezcla entre los personajes para vincularlos. También el vínculo está con acontecimientos penosos, pero que siempre terminan con una buena solución. Es decir, los niños tal vez tienen alguna preocupación o se sintieron avergonzados por alguna circunstancia, terminan llevándolo a los sueños, pero en los sueños ellos siempre le dan una solución. Por ejemplo, que existen una serie de fantasmas que los asustan, pero que el infante se refugia, por ejemplo, en la casa de su abuelita, ¿verdad? Decían algunos, soñé con fantasmas, pero me protegí de los fantasmas porque me refugié en la casa de la abuela. Entonces, destaca la idea también de que haya alguien, un cuidador o un protector de los sueños para los niños, ¿verdad? Algo así como un cuidador de los sueños, ¿verdad? Que estén ahí apoyándolos o cuidándolos. Luego, las pesadillas también de una persona que les persigue, las pesadillas que pueden ser el caso de una persona que les persigue para hacerles daño o robarles sus juguetes, como muchos niños que a veces soñaban con algún tipo de personaje que era algo así como el robajuguetes y resulta que era el temor que tenían de los otros niños que les quitaban sus cosas en la escuela o en los centros educativos y entonces por eso soñaban con robajuguetes, ¿no? La diferencia entre la continuidad del sueño del juego con el sueño es que mientras durante el juego se puede tener el control, mientras que en el sueño no. O sea, en un juego de alguna manera yo puedo tener control porque igual termino diciendo que ya no juego más, ¿verdad? Si es el caso de los niños, pero en el sueño no se puede tener control de las cosas, depende cómo se vaya dando las circunstancias del sueño. Ahora, Freud, en esta obra que estoy aquí poniendo la imagen, se llama La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que también, repito, se basa mucho en Piaget, señala que para los antiguos hace un recorrido muy interesante en esta obra sobre el historial de los sueños. De hecho, el mismo Freud señala en esta obra que lo que él hace es un trabajo superficial, porque dice que se ha escrito muchísimo sobre el tema de los sueños, recomienda a muchos autores ahí a seguir, pero bueno, él dice que es un recorrido superficial. Señala que para los antiguos el sueño era una relación con el mundo sobrehumano y mitológico, ¿verdad? Que todavía quedan muchos resabios de esto, ¿verdad? Eso es como cuando la gente busca interpretar los sueños, ¿verdad? Incluso
a veces ya en la etapa adulta, aquellos que les gusta jugar lotería y demás, que preguntan que con qué soñaron, y es el tema de la numerología, ¿no? Es decir, tiene que ver el sueño con un número específico para ver si se ganan los millones, ¿verdad? Esa es la idea que existía en la antigüedad. Hay una relación del sueño con lo sobrehumano y mitológico que es muy de la etapa de los niños, ¿verdad? Que eso es como no querer evolucionar y quedarse precisamente en las cuestiones mitológicas, donde los seres divinos o demoníacos le anunciaban al individuo el porvenir. Posturas, repito, que todavía se mantienen. Se puede confrontar también la propuesta filosófica al respecto de esto que hace Schelling, que estudia precisamente el sueño como lo humano y mitológico, ¿verdad? Entonces, esa era la visión de la antigüedad. Posteriormente, señala Freud en esta historia de los sueños, Aristóteles asocia los sueños a la actividad anímica del durmiente durante el estado de reposo, de tal forma que cualquier alteración física, incluso que sufra el individuo mientras duerme, se ve reflejado en su sueño, como es, por ejemplo, el frío o el calor. Entonces, por ejemplo, si una persona está durmiendo y por X razón se quita la cobija, empieza a sentir mucho frío y empieza a soñar que está como en la Antártida o algo así, ¿verdad? O está en algún lugar muy frío. Eh, Se da el caso de muchos niños, ¿verdad? Que les ha pasado, decía ahí en las entrevistas de Piaget, que se soñaban que estaban en una piscina y era que se estaban orinando, ¿verdad? Entonces, y soñaban que estaban nadando en el mar o algo así, y era en relación a un estado físico, ¿verdad? Que estaba sucediendo mientras la persona está dormida. De tal forma que cualquier alteración entonces se ve reflejado allí. Entonces, los debates actuales sobre los sueños son entre aquellos que consideran que el sueño tiene un elemento de salida de la realidad, algo así como, podríamos decir, el surgimiento de las visiones dionisíacas, ¿verdad? O báquicas, ¿verdad? Que era aquello de que el alma sale del cuerpo durante el sueño, ¿verdad? Para hacer otro tipo de viajes y cosas, ¿verdad? Que ahí podría entrar la parte más antigua, esta mitológica, ¿no? Para hacer algún tipo de paseos o algo así, que abandona el cuerpo. O aquellos que señalan que el sueño es una proyección de experiencias que ha vivido el individuo. Evidentemente, también tiene que ver aquí este, con cuestiones religiosas, ¿verdad? Donde se puede proponer el sueño exactamente como eso, ¿verdad? Como el alma que sale y encuentra cuestiones místicas y demás, ¿no? Entonces, para muchos, como por ejemplo von Hildebrand, los sueños toman su material de los primeros años de vida, de la infancia, incluso cosas que de manera consciente no se recuerdan. O sea, lo que está diciendo es que todo lo que uno sueña son cosas que ya ha experimentado, que ya ha vivido. No obstante, como dice Piaget, hay cosas interesantes de personas que sueñan de cosas que nunca han vivido o como son realidades inconscientes de cosas que tal vez uno leyó en algún lado, que no lo recuerda y que luego termina guardándolo por ahí en algún lugar de su mente y lo experimenta precisamente en los sueños. Entonces, no se puede dejar, aquí lo siguiente, no puedo dejar de mencionarse la propuesta también, ya para ir cerrando, plotiniana al respecto, según la cual hay una relación entre la vigilia y el reposo, que es la visión de sí mismo. Abro comillas de lo que dice Plotino, y tanto si uno quiere atribuirle cierta comprensión como si quiere atribuirle cierta percepción, no es como la percepción o la comprensión de que hablamos en el caso de los otros seres, sino como la que se tiene en sueños comparada con la de quien está despierto. Lo que está hablando aquí Plotino es, lo voy a decir con una frase muy interesante, ¿verdad? Que como estaba pensando en el tema este de los fenómenos intelectuales también, para Plotino, podía darse el caso que más bien cuando nosotros estamos dormidos, más bien estamos despiertos, y que cuando estamos despiertos, también estamos dormidos, ¿verdad? Es decir, andarse a la inversa. O sea, que el momento del sueño es más bien una especie, como decía anteriormente, de realidad báquica de liberación. Porque la naturaleza haya descanso contemplando, dice Plotino, su propio espectáculo, obteniendo como resultado de quedarse en sí misma y consigo misma y de ser objeto de contemplación. Así que es una contemplación silenciosa
más en tanto desviada. Hay en efecto otra contemplación más clarividente que ella, es la imagen de aquel que realmente está durmiendo, dice Plotino. Bueno, referido a esta realidad que luego van a retomar algunos humanistas para referirse a la cuestión de la vigilia y el sueño. Bueno, entonces empiezo con las conclusiones. Para Piaget, los niños confunden el signo con el significado, o el objeto mental y la cosa que representa. Por ejemplo, muchos de los niños a sus primeras edades de vida consideran que soñar con el sol es lo mismo que tener el sol a la par, ¿verdad? Una correspondencia entre el nombre y el objeto. Afirma también el pensador que la confusión que se tiene entre el signo y el significado en los sueños desaparece más rápido de la que se presenta entre los nombres y los pensamientos, debido a que el sueño es engañoso, y de ahí que es más fácil que se desconecte el signo de lo representado. Otra de las grandes confusiones de los niños es la vinculación de lo interno con lo externo, de tal forma que en las primeras edades de la infancia se difumina la existencia de las cosas en espacios más amplios. Por ejemplo, la escuela, la plaza, con una perspectiva interesante de maximización de espacios, probablemente por la pequeñez propia del niño o niña, es decir, ver todo mucho más grande o amplio, y luego poco a poco empieza a remitir sus sueños a espacios más cercanos a la habitación donde duerme. En la calle, frente de su casa, frente a su ventana, en su habitación, a pocos centímetros de su cama, en su boca, en sus ojos, en su pensamiento. Entonces, parte de lo que señalaba o señala Piaget, los niños tienen una visión diferente, evidentemente, a la que podemos tener los adultos. Muchas veces los niños, evidentemente, como señalaba acá, puede ser que se refieran no solamente a acontecimientos que no han sucedido, sino que maximizan experiencias. Por ejemplo, piensan que la escuela de ellos es una escuela que tiene una amplitud demasiado, o que es muy amplia más bien, cuando en realidad es una escuela muy pequeña, ¿verdad? Pero ellos la están viendo desde su perspectiva y desde también su imaginación, y eso también lo llevan a los sueños, ¿verdad? Incluso a veces sueñan con su escuela como si fueran grandes laberintos, ¿verdad? Por donde tienen que empezar a buscar sus lugares y demás. Entonces es parte de esto que experimenta el infante. Los sueños vienen a presentarse entonces como una voz en el interior del individuo, tanto interna como externa. Otro realismo que se presenta a los niños es la confusión entre el pensamiento con la materia, pues identifican el pensamiento con algún elemento material, sea como un soplo, como decíamos antes, como un humo negro para los más pequeños. Los sueños vienen de la noche o de unas luces que se presentan o iluminan a su alrededor. Abro comillas para citar también a Piaget, sobre todo en un texto titulado El ordenador como metáfora, las posibilidades educativas del logo. En esta obra, al estudiar las representaciones relativas a los nombres, dice Piaget, hemos llegado a la conclusión de que la primera en desaparecer es la confusión del signo con el significado, más o menos de los 7 a 8 años. Esta desaparición lleva a la distinción de lo externo y lo interno, hacia los 9 a los 10 años, y finalmente esta distinción engendra la idea de que el pensamiento es cosa distinta de un cuerpo material. En lo que concierne a los conceptos relativos a los sueños, este proceso es todavía más claro. La confusión de la imagen y del objeto correspondiente desaparece muy pronto, hacia los 5 y 6 años. En la medida en que ella desaparece, el sueño deja de ser localizado en las cosas. De este modo, se bosqueja la distinción entre lo interno y lo externo y llega a ser completa hacia los 9 o 10 años, que es el principio de la tercera etapa etaria. Finalmente, solo hacia los 11 años es cuando esta distinción de lo interno y lo externo lleva al niño a comprender definitivamente que el sueño no es una imagen material u objetiva, como iniciaba la conferencia, sino que sencillamente es un pensamiento, ¿verdad? Es algo que genera desde su propia realidad subjetiva.
Esta temática llevada, por ejemplo, a lo que es la cuestión artificial, la inteligencia y demás, que es uno de los temas que se ha venido discutiendo en este ciclo de conferencias, implica la posibilidad de que un autómata tenga las habilidades de comportarse realmente como un niño, ¿verdad? Con este cúmulo de experiencias que posee. De la vinculación del juego, que es una realidad espontánea, y de la construcción también de los mundos mágicos, los cuales alimentan la imaginación del ser humano, donde las primeras etapas de su vida. Es una de los grandes cuestionantes que se tiene hoy con esto de los autómatas, ¿verdad? De que de manera algorítmica se le puede implantar muchas de las experiencias que puede tener el ser humano, pero el asunto es cómo pueden ellos o los autómatas tener esas experiencias, ¿verdad? Porque no es solamente algo que esté ahí de manera, digamos, como una especie de pensamiento, sino es que realmente se viva algo. Por eso dice Piaget el vínculo del juego con el sueño. El sueño es esa relación de lo que los niños hacen durante el día. En el caso de un autómata, un computador, pues la pregunta es si podemos simular realmente todo ese tipo de experiencias. Hoy por hoy sabemos que si se le pregunta a un autómata, ¿verdad? Que si le gusta comer fresas o helados y demás, va a decir que sí o que no, ¿verdad? Que sí le gusta o que no. Pero una cosa es eso, otra cosa es tener la experiencia de comer ese tipo o de probar esos sabores, que es lo que estaría evidenciando precisamente Piaget en la relación del juego de los niños también o las actividades con los sueños. Bueno, entonces esta sería de mi parte la conferencia. Muchas gracias, Juan Gabriel. Interesante la conferencia. Bueno, veamos si hay preguntas o comentarios a la conferencia de Juan Gabriel. Jacqueline tiene la mano levantada. Sí, No sí. estaba. Sí, Sí. ya. Hola, compañeros y compañeras, qué gusto saludarles y voy a encender un momentito la cámara. De verdad que ha sido muy grato verte y escucharte, Juan Gabriel, sobre todo recordando a un autor que yo en particular me encanta, ¿verdad? Sus aportes y además retomando un texto que es pocas veces leído, tanto desde la filosofía como desde otros campos afines. Quisiera también reconocer, ¿verdad?, que escogiste uno de los textos donde el autor presenta uno de sus últimos modelos cercanos a la teoría de la equilibración de las estructuras cognitivas para acercarte al tema de los sueños en las personas infantiles. Felicitarte por ese recorrido y también, bueno, a mí siempre me interesa recordar cómo contemporáneamente se vuelve un tema de interés también, no solo para la psicología, sino también para la neuropsicología y sobre todo después para la psiquiatría. Y es muy interesante ver el esfuerzo interpretativo de Piaget a partir de las condiciones materiales que él tiene, basándose en las reconstrucciones que hace con la experiencia de las niñas y los niños. Hoy, ¿verdad? Siempre he dicho que para estos filósofos hubiese sido maravilloso haber tenido contacto con la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Para hacer el estudio del cerebro, del funcionamiento a través de resonancias magnéticas, ¿verdad? Y otra serie de aparatos tecnológicos. Y sin embargo, hacen una aproximación sumamente interesante de la importancia, en primer lugar, que tienen los sueños, de cómo pueden convertirse en un objeto de investigación, ya no solo para la psicología, sino también para la epistemología.
y eso me parece muy importante, pero también para comprender el mundo infantil, ¿verdad? Como un mundo como un objeto de conocimiento. Ese era mi comentario, ¿verdad? Y de verdad felicitarte también por el trabajo que hoy nos presentaste. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Igualmente un gusto en verla. Gracias, Jackie. Luis Camacho. Y luego hay una pregunta de Bernardo Castillo. Tengo algunas, 2 o 3 preguntas particulares y una más general. Si entendí bien, en etapas muy tempranas, algunos niños o los niños y niñas eh, perciben los sueños como castigo de comportamientos, o por lo menos eso fue lo que escuché. Eso supondría que los sueños nunca son agradables, ¿verdad? Sino más bien amenazadores. ¿Sería válido decir eso o más bien fue una mala interpretación mía? La otra pregunta es sobre por una parte, en los sueños se mantiene la estructura mental de la vigilia, es decir, en los sueños sigue funcionando la lógica, las matemáticas, la gramática. Si una proposición no tiene sentido en la vida real, tampoco la tiene en el sueño, ¿verdad? Sin embargo, bueno, perdón, entonces uno podría concluir que es simplemente una prolongación. Sin embargo, en la historia de la ciencia uno encuentra algunas veces la afirmación de que eh, científicos reconocidos han encontrado solución a teorías en los sueños, en etapas no en la vigilia, sino en el sueño. Por ejemplo, de repente ven un baile y en el sueño mismo se imaginan el comportamiento de los átomos o los electrones como los participantes en un baile. Esas son preguntas puramente concretas. También se me ocurriría preguntar si Piaget tiene alguna explicación para sueños que se repiten en casi todas las personas y probablemente en los niños también, incluso con diferencias de culturas, como por ejemplo el caer en el vacío, que por lo visto, según algunas investigaciones, es casi universal ese sueño. Casi todas las personas en algún momento han soñado que caían en el vacío. Pero la pregunta más general y más importante para mí es sobre la metodología. Es decir, realmente podríamos conocer lo que sueñan las otras personas. Ese es el problema más general que plantea Hume sobre la inseguridad del conocimiento de los estados mentales de otras personas. Cuando 2 personas dicen que están viendo la hierba y que es verde, no estamos seguros de que están diciendo exactamente lo mismo, porque podría ser que y cada uno tenga una percepción diferente de lo verde. Ese famoso problema humeano. Ahora, normalmente hay otros tipos de comportamiento en la vida cotidiana que nos ayuda, aunque sea analógicamente, para establecer alguna correlación entre comportamientos verbales y no verbales. Pero en los sueños, lo único que tenemos es la descripción que da otra persona del sueño. Es decir, tal vez podríamos hacer un estudio utilizando tecnología moderna para ver qué ocurre en el cerebro, pero por más que imaginación que tengamos, lo que veremos es la activación o no activación de ciertas partes del cerebro. No podemos ver el sueño. Si no podemos ver lo que una persona está soñando a través de un aparato, por más que lo intentemos, como tampoco podríamos ver a Einstein en el momento en que descubre que la energía es igual a masa por el cuadrado de la velocidad. No vamos a ver esa fórmula en su cerebro, por más que le examinemos el cerebro utilizando tecnologías. Entonces, ¿hasta qué punto los estudios de lo que sueña la gente son simplemente aproximaciones? Muy bien. Bueno, entonces para responder, vamos a ir, Alvarito, respondiendo ¿verdad? Sí, sí, está bien. Bueno, Sí. si quiere,
Te puedo decir la de Bernardo porque tiene relación con la última de Ah, ok, Luis. de acuerdo, Sí, perfecto. la Ujú. tecnología es aliada o un obstáculo para esta teoría de Piaget. Aliada obstáculo. Ujú. Bueno, entonces para referirme, luego le damos la palabra a Nancy, que está con la mano levantada. Para referirme con esto que decía don Luis Camacho, es interesante porque sí, evidentemente en las etapas tempranas de los niños, ellos como están objetivizando los sueños, entonces pueden tener sueños agradables o desagradables. ¿En qué sentido? Pueden soñar experiencias bonitas, digamos, de que les compraron un helado o algo así, o los llevaron los papás de paseo y de esa línea, o también achacan, por ejemplo, sobre todo en las pesadillas, a que es que ha venido algo a castigarlos, ¿verdad? De hecho, esa es la forma tradicional de lograr que los niños se comporten, ¿verdad? Como diría Foucault, con el tema del castigo también, ¿verdad? Es decir, decirles que si se portan mal, en la noche va a venir un monstruo a asustarlos, ¿verdad? El coco y esto, todo esto, ¿verdad? Que se habla. Entonces, los sueños pueden tener esas dos realidades. Luego, con lo que decía don Luis, con el tema de la estructura lógica, es interesante, ¿verdad? Porque hay a veces en los sueños, por lo menos también lo decía Piaget, en los niños hay cosas que no son lógicas. Por ejemplo, que un niño dice que estuvo en la casa de la abuela, pero resulta que la abuela vive en Estados Unidos, ¿verdad? Y que dice que fue y vino al mismo momento, ¿verdad? Entonces, ahí la parte lógica es de que no podía ir en unos minutos o lo que durmió, ¿verdad? O que resulta que cuenta que estuvo de vacaciones, no sé, mucho tiempo o que pasó todo el verano o todo el invierno, ¿verdad? Con la abuela y resulta que fue solo una cuestión de 3 horas que durmió o algo así, ¿verdad? Y que soñó. Entonces ahí la parte lógica entraría pues a cuestionarse. Igual, estos sueños, sí, evidentemente Piaget hace referencia a casos incluso de adolescentes que llevan desde la niñez soñándose lo mismo, ¿verdad? Soñando lo mismo, y que bueno, que a veces ya están preocupados, ¿verdad? Que por qué sueñan tanto eso, por qué sueñan tanto eso, es como una especie de ya fijación mental, ¿verdad? Ahí que queda un sueño ahí como clavado como usted decía, ¿verdad? El soñarse con el vacío, ¿verdad? O cayendo en el vacío, o aquellas personas que tienen muchos años soñándose, por ejemplo, con muerte, ¿verdad? O ataúdes o cosas de estas, ¿verdad? Entonces, siempre pasan atemorizados. Y en relación entonces con la pregunta general, ¿qué decías? Sí, el sistema que utiliza Piaget, que también era este que utilizó Melanie Klein, es de entrevistar a los niños, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente con consentimiento informado y demás, empiezan a llamar a todos los niños. Se supone que los niños dicen las cosas como lo primero que les viene a la cabeza, ¿verdad? O sea, que no le hacen mucha mente como nosotros, los adultos, ¿verdad? Que ya pensamos más qué es lo que vamos a decir para no quedar mal con los demás. Entonces los niños dicen las cosas, pero como usted citaba en el caso de Hume, bueno, que no tenía el reporte, pero aquí lo noté para seguir la investigación, evidentemente puede ser que lo que ellos estén contando no es como los entrevistadores lo están anotando, ¿verdad? Evidentemente puede ser como usted señala, de que los niños dicen que estaban en una pradera y los investigadores ponen en la pradera y tal vez la pradera de los niños es un lugar medio siniestro, o sea que ellos lo están viendo desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, pero es algo que igual voy a seguir ahí con el tema de la investigación. Y en relacionado con lo que decía también profesor Bernardo Castillo, sí, lamentablemente, como acaba de decir muy bien Jacqueline, la autora Jacqueline, bueno, no tuvieron ellos a la mano tanta tecnología, ¿verdad? Porque tal vez si Piaget hubiera tenido todos los sistemas que tenemos actualmente para poder hacer un monitoreo, por ejemplo, cuando los niños están dormidos, para ver los niveles cerebrales, el tema de los altibajos, de cuándo están tranquilos, si están teniendo un sueño tranquilos o si están teniendo sueños de pesadillas o demás. Ahí la tecnología hubiera sido fenomenal. Hoy por hoy ayuda mucho, por ejemplo, para incluso personas con trastornos de sueño, ¿verdad? O también para poder darle explicación a hechos
al hecho, por ejemplo, de soñar mucho con algún acontecimiento, como decíamos anteriormente. Entonces, hoy la tecnología, eso sí es gran aliada, creo yo, y podría aclarar muchísimo más estas investigaciones que realizan estos psicólogos y filósofos también. Muchas gracias. Con todo gusto, Luis, gracias a usted por sus preguntas. Nancy, Listo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo primero agradecerte porque conocía mucho de Piaget, pero nunca había escuchado los sueños y me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque si uno lo une con las etapas y las evoluciones, y digamos, los sueños van con ese mismo en esa misma dirección, por ejemplo, ¿verdad? Pasar de la moral heterónoma, ¿verdad? Que Piaget señala a la moral autónoma, ¿verdad? Claramente se ve en esto que vos decís, ¿verdad? En los sueños con sentimiento de culpa y que también se ve reflejado con Freud, ¿verdad? Que ya para esa época estamos hablando del complejo de Edipo, ¿verdad? Entonces ya hay culpa. Entonces, y con el juego simbólico, ¿verdad? La parte de poder simbolizar, ¿verdad? También no lo había relacionado porque no conocía la parte de los sueños, pero me pareció muy enriquecedora, ¿verdad? Como para situar a Piaget en este compendio, ¿verdad? Como un proceso integral del ser humano, ¿verdad? Donde cambia no solo los sueños, sino la moral, la lógica, la manera de pensar del niño, ¿verdad? Y se va haciendo adulto como parte del desarrollo. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias, Nancy, por tu comentario. Y también ahí igual voy a continuar también con esto del juego simbólico, ahora que has citado también. Muchas gracias. bueno, muy bien, Perdón, Álvaro, creo que hay otra mano. Tati, sí, Nogales. Ajá, no, sí. sí, está bien. Hola, buenas tardes. Un placer y muchísimas gracias por este momento tan interesante. Debo confesar que para mí ha sido súper interesante porque bueno, soy del área de educación infantil, específicamente en estimulación temprana, en preescolar y en neurodesarrollo. Entonces ha sido súper interesante porque parecido a Nancy, había tenido como todo el conocimiento de Piaget, pero no ligado a la parte de los sueños y tampoco desde como una perspectiva tan filosófica. Me conecté también como parte de este interés de escuchar un poquito más y se vuelve muy, de verdad que sí, súper curioso desde mi perspectiva, porque no contaba como con esta otra visión. Em, es muy, muy curioso saber cómo el tema de los sueños en los niños, tal vez nosotros desde el área educativa la vemos desde otra perspectiva, ¿verdad? De cómo más bien estar alerta por alguna condición en la que estén viviendo los chicos ahorita, ¿verdad? Sobre todo en los más pequeñitos, menores de 5 años que hablabas, que hay como un tema tal vez un poco ilógico, pero claro, en el caso de ellos, a nivel de desarrollo, están en una etapa de fantasía, donde todo es real, donde todo realmente está pasando, como lo mencionabas vos también hace un rato. Entonces creo que incluso la parte de la tecnología, que por eso levanté la mano como para ver si podía agregar un poquito, que don Luis mencionaba también en cuanto a la tecnología, si aliado o no sé si fue doña Jacqueline, si aliado o no aliado, creo que lo que mencionabas de aliado para efectos de estudio, claro, súper, súper importante porque de hecho hoy en día ya la ciencia con todo este avance ha podido descubrir un montón de cosas más de cómo se van activando diferentes partes del cerebro y cómo podemos conocer un poco más del sueño. Sin embargo, creo que también deberíamos agregar que lo vemos desde otra perspectiva de cómo la tecnología, los chicos y bueno, los adultos estamos tan conectados ahora a tantas imágenes, a tanta series, televisión, ¿verdad? Toda esa tecnología que le estamos dando incluso al cerebro, porque vemos a bebés ya con contacto, ¿verdad? En los teléfonos, en las tablets y todo. Entonces, hay mucha más información entrando que es la que se va a representar a la hora de dormir, ¿verdad? O sea, cuando ellos van a dormir es que hace el cerebro como un repaso de todas las experiencias que ha tenido, de todo lo que ha vivido durante el día. Entonces, imagínate tener ese montón de información
adicional con la tecnología. Entonces, creo que es como una ayuda para efectos de estudio, ¿verdad? De los profesionales, pero creo que también sería otra forma de ver qué tan aliado es, porque no siento, al menos desde mi experiencia ahorita, que más bien nos está perjudicando un montón. Es más, los mismos adultos también, en la calidad del sueño, por estar tan conectados, porque a veces unas, ¿verdad? Incluso todo esto está de 1 hora antes o 2 horas antes de dormir, ojalá que no tengamos acceso a ninguna pantalla. Entonces, me imagino que incluso a nivel interno, a nivel ya de estructura del cerebro, se va cambiando la anatomía también por toda la información que el cerebro en exceso está manejando y no sé hasta qué punto realmente puede manejar tanto, porque de verdad estamos muy, muy bombardeados. Entonces, por ahí quería como contar también como estas dos partes de lo que han hablado con respecto a la tecnología, ¿verdad? Creo que sería entonces como 50-50, 50 aliados, 50 en contra, y también como la parte de los niños en esto del castigo, qué interesante, porque más bien nosotros ahorita en la realidad, más que un castigo de que hice algo malo, soñé, creo que más bien es una herramienta súper valiosa para nosotros como adultos, como educadores, como padres de familia, como personas cercanas, familiares o personas cercanas, si trabajamos con o tenemos cercanía con la población infantil, de cómo más bien se vuelve una alarma para nosotros de saber si el niño realmente está teniendo experiencias positivas durante el día, está jugando lo necesario, desde ahí también, bueno, está jugando, o sea, un cerebro sano, se está alimentando bien, porque al final de cuentas creo que el sueño, más que verlos a ellos como castigo o no castigo, que aunque, o sea, respeto, por supuesto, todo el estudio y todo, porque si así es, más bien súper valioso para mí como retroalimentación, pero creo que es una forma también de ver si hay mucho sueño de manera como tipo pesadilla, ¿verdad? Más bien es como un sistema de alarma para nosotros de saber que tal vez no están teniendo las mejores experiencias, ¿verdad? Para que sea así. Generalmente más bien hasta esto de la etapa de fantasía en la que ellos se encuentran, menores de 5 años, es de cómo esa pradera sí puede ser la pradera linda, o si la pradera es una pradera, como mencionabas, que tal vez más escalofriante o algo así, bueno, ok, entonces analizar el entorno para ver por qué los sueños están sucediendo así, ¿verdad? Creo que es bastante, bastante interesante y agradecer el espacio porque definitivamente que uno nunca deja de aprender. Muchísimas gracias. Bueno, sí, Sí, muchas gracias. nada más a esto que decía Tatiana. Sí, la idea de Piaget, la epistemología genética es cómo van evolucionando los niños, ¿verdad? En el proceso, pero evidentemente viendo la tecnología ya por el uso, incluso hoy se está hablando de temas de involuciones, no evoluciones, sino involuciones. Es decir, ¿por qué? Como decía don Luis, parte del sueño es una realidad lógica, ¿verdad? Matemática y demás. Pero evidentemente, por ejemplo, si los niños de hoy, digamos, ya no saben hacer sumas, restas, ni nada, porque se lo dice el ChatGPT, todo esto que hemos estado hablando, entonces evidentemente los sueños también van a ser más pobres, ¿verdad? Porque los sueños no van a poder desarrollar, entonces sería una involución, ¿verdad? Evidentemente. Pero bueno, ya no quiero extenderme más porque ya sé que tenemos que cerrar. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, estuvo muy bien. Interesante el tema. Bueno, creo que cerramos aquí. Antes les recuerdo que en junio tenemos miércoles 12 de junio, tenemos la siguiente conferencia de José Ramón Orrantia Cavazos de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su conferencia se titula la ciencia como bien privatizado ante la crisis ambiental. Ese sería nuestro próximo expositor y conferencia, y quedan cordialmente invitados. Y muchas gracias de nuevo a Juan Gabriel Alfaro por estar aquí y a todos ustedes por haber asistido a esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.